se grabaron videos en donde las partículas estas de los herpesvirus eran transportadas. Entonces fíjense, porque les voy a poner el video, y sobre todo fíjense que se ve cómo va todo el flujo hacia los botones terminales. El flujo va a ir hacia la derecha de la pantalla, pero fíjense cómo en un momento se ve una partícula que viene en sentido contrario, en un flujo retrógrado. ¿Listos? Ahí. Ahora, miren, ¿ve ahí cómo viene una al revés? Eso es entonces lo que les había quedado debiendo, ¿ya? Que vieran el vídeo donde está grabado el transporte axoplásmico, el transporte por el axón a través entonces de partículas virales, de herpesvirus concretamente, ¿ya? Y bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo les estuve describiendo lo que sucedía en un potencial local no propagado, ¿ya? No. Me falta ver eso. Todavía no estoy viendo aquí la clase pasada. Y entonces, vamos a esperar un poquitito aquí. Vamos a ir acá. Y entonces con la pantalla de la pizarra le voy a empezar a aplicar una cosa que es muy importante, ya es que lo que sucede durante un potencial local. Entonces les recuerdo lo siguiente. Nosotros dijimos en la clase pasada que las neuronas eran células que podían ser que tenían un umbral de excitación bajo, y que podían ser excitadas a través de un estímulo químico, eléctrico o mecánico. Y cualquiera haya sido la forma que nosotros lo hayamos hecho, la neurona daba solamente dos tipos de respuestas. Potencial local no propagado, al cual dijimos nos íbamos a referir siempre como potencial electrotónico, y el potencial de acción propiamente tal. Esos eran los dos tipos de respuesta, potencial local no propagado y potencial de acción, que es sinónimo de impulso nervioso. Y dijimos que los dos tipos de respuestas se debían a cambios en la conducción de iones a través de la membrana. ¿Ya? Cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Entonces, cambié de idea. Voy a con esto mejor mostrarles. Acá. Entonces, fíjense aquí, ¿ya? Nosotros ya dijimos que habíamos estudiado justamente antes la concentración de los iones, cuánto hay adentro, cuánto hay afuera, porque en el fondo el cómo se muevan esos iones nos explica los fenómenos eléctricos que se observan en nuestro cuerpo, ¿ya? Y dijimos entonces que cuando la neurona concretamente está en reposo, tiene un valor de potencial de membrana que es menos 70. Por eso que ustedes ven aquí una línea naranja en el valor menos 70. Y que en el fondo, ¿qué significa? Significa que yo tengo menos 70 cuando mis concentraciones iónicas están medianamente quietas y son las que nosotros conocemos. Es decir, 14 de sodio adentro, 140 afuera, 140 de potasio adentro, 4 de potasio afuera.
4 de cloro adentro, 108 de cloro afuera. Las concentraciones que vimos como normales. Entonces, cuando todo esto está quietecito y normal, bueno, tenemos 70, menos 70. Pero fíjense ahora lo que pasa. Yo voy a dar aquí, al aplicar aquí la flecha, al activar, se va a ver un pequeño estímulo, ya, un pequeño estímulo que no logra conseguir un potencial de acción, ya, es decir, me dio, ya, yo no tengo un potencial de acción, pero lo que tiene que quedar claro es que cuando yo no tengo un potencial de acción, entonces tengo lo primero, un potencial local no propagado. Y entonces, ¿qué veo? Mire, yo veo que varió el valor, ya no es menos 70, ¿se fija? Tendió a ser menos negativo, ¿ya? No llegó ni siquiera a menos 60, pero tendió a aquello. Y entonces, ¿eso qué significa? Significa indudablemente que hubo un pequeño movimiento iónico. Por eso es que, ¿no es cierto?, estoy diciendo esto para reforzar lo que mencionamos, que dijimos. Los dos tipos de respuestas de la neurona se deben a cambios en la conducción de iones a través de la membrana. Tanto el potencial local no propagado como el potencial de acción. Y desde la clase pasada, entonces, que estoy diciendo que insisto en esto porque como se llama el primero potencial local no propagado, entonces la gente dice, ah, bueno, no pasa nada, porque es no propagado, no hay movimiento iónico. Y lo que estoy mostrándoles es eso, que sí hay movimiento iónico. Miren ahora, voy a dar otro estímulo, pero todavía va a ser bajo, pero era un poquito más grande que el anterior, y ahora voy a dar un tercero, que también es mayor que el anterior, pero no logran llegar, ¿no es cierto?, al punto donde la neurona me responde. Es decir, aquí ustedes tienen 3 potenciales locales no propagados. ¿Ve? Y esa curvatura azul, esa modificación del valor del potencial de la membrana, indudablemente es porque se ha producido una entrada de iones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sí hay movimiento iónico, pero como es un movimiento iónico que es bajo, pequeño, la célula tiene la capacidad de responder rápidamente frente a ellos y lo nivela, ¿ya? Entonces, mire, esto es igual que cuando uno va en un bote. Mire, no hay bote, no existe bote que no tenga un tarrito para achicar, sea de plástico, sea de lata, de lo que sea. ¿Qué significa eso? Que toda vez que por el movimiento y el vaivén del mar algo de agua entra al bote, un poquito, la persona coge el tarro y con eso bota el agua hacia afuera. Y ahí no ha pasado nada. Distinto es que entre una ola, donde tendrá que ver otro mecanismo para botar el agua para afuera. Pero en tanto en cuanto el agua que entre sea poquita, el tarro para achicar me sirve. Esa es la idea. Y de todas maneras yo con la pizarra les voy a mostrar ahora esos movimientos iónicos. Solamente voy a apretar una vez más para que vean la diferencia cuando sí hay un potencial de acción. ¿Ven? Tremenda cuestión, diferente. Ahora sí hay un potencial de acción. Y ahora sí, entonces, indudablemente, hay un movimiento iónico mucho más grande, o sea, ahora entró una ola al bote. No es como lo que estábamos viendo recién, que era poquito y yo lo puedo achicar, ¿ya? Entonces, ahora les voy a mostrar, ¿verdad?, con la pizarra, qué es lo que pasa en un potencial local no propagado. Entonces, en un potencial local no propagado, nosotros tenemos aquí la célula. Uy, no raya. ¿Qué onda? Ahí está. Entonces, se produce, porque yo dije, yo di un pequeño estímulo, lo vamos a presentar así. ¿No es cierto? Di un pequeño estímulo. Y entonces, ¿qué es? Hagamos de cuenta un estímulo eléctrico. Es un estímulo eléctrico, pero es pequeño. Es un estímulo eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Como es un estímulo eléctrico, ¿no es cierto?, me va a alterar el menos 70. Uy, my God. Esta cuestión se puso a rayar solo. A ver. Más fácil borrar todo miércoles. Entonces, de nuevo,
doy un estímulo eléctrico. Como es un estímulo eléctrico, ¿qué sucede? Bueno, indudablemente, ¿no es cierto?, se activan los canales de sodio con compuerta de voltaje. Por eso se llaman con compuerta de voltaje, porque se activan cuando hay una variación del voltaje de la membrana. El valor del voltaje normal de la membrana en reposo es menos 70. Pero como yo di ese pequeño estímulo, ese valor se varió, como veíamos en el gráfico, un poquitito, y eso produjo entonces la entrada de sodio. Pero, ¿qué hace al entrar ese poquitito de sodio? Se hace levemente positivo aquí, levemente positivo, y entonces la célula responde abriendo canales de potasio que rápidamente dejan salir un poco de potasio, y si es necesario, puede abrir un canal de cloro, por eso que yo he nombrado la concentración de cloro como algo importante, que al entrar termina de restituir otra vez y potencial menos 70, y aquí no ha pasado nada. ¿Ve? Entonces, ¿se dan cuenta? Sí hay un movimiento iónico en un potencial local no propagado. Lo que pasa es que la célula, a través de los mecanismos que yo describí, rápidamente logra repolarizar la membrana, y por eso que no pasó nada, ¿ya? Pero no es que no haya un movimiento iónico, lo hay, ¿ya? Lo hay. Ahora, les voy a mostrar, para que vean con cuánta mayor razón hay un movimiento iónico. ¿Qué pasó? Ahí está. En la neurona en un potencial local no propagado, les voy a mencionar lo que pasa en reposo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos la membrana en reposo, valor menos 70. ¿Ya? Entonces una cosa que uno tiene que aprender es que nosotros somos personas, somos seres vivos, somos organismos que siempre estamos en un punto de equilibrio, pero que ese equilibrio es dinámico. Entonces, cuando nosotros estamos en reposo, sucede que como aquí hay tanto sodio y aquí hay poquito, por diferencia de presiones, de concentración, y como aquí tenemos, que aprendimos en la clase pasada, un canal que no tiene compuerta, canal de fuga, entonces por ese canal de fuga, al tener una concentración a favor, el sodio logra entrar. Y luego tenemos el caso reverso. Como aquí hay mucho potasio, entonces por diferencia de concentración a través de este otro canal de fuga, el potasio logra salirse. ¿Ya? Siempre cuando en un dibujo uno hace una línea punteada, significa que se está moviendo por difusión pasiva, a favor del gradiente algo. Por eso que intencionalmente dibujé línea punteada. Es por difusión simple. ¿Ya? Por el solo hecho de que hay más sodio adentro que, perdón, sodio afuera que adentro, el sodio entra. Por el solo hecho de que hay más potasio adentro que afuera, el potasio sale. Y entonces, eso que está pasando, que la célula, podríamos decir, casi que no lo puede controlar, ¿por qué? Por los canales de fuga, hace que, ¿no es cierto?, en la membrana de la célula se active con gasto de ATP nuestras estimadas bombas de sodio y potasio, que por cada 3 sodios que bota, introduce 2 potasios hacia adentro. Y con eso, entonces, se mantiene el equilibrio dinámico. ¿Se dan cuenta? ¿Qué acabo de describir? Acabo de describir que incluso cuando estamos en reposo, siempre hay un movimiento iónico. Si estamos vivos, pues, estamos vivos. Sabemos que porque la difusión, las partículas se mueven, ¿no es cierto?, por la agitación térmica de sus moléculas. Y nosotros tenemos temperatura. Nosotros no somos seres fríos. Entonces, la agitación térmica de las moléculas contribuye a que el sodio que está más concentrado afuera entre y el potasio que está más concentrado dentro salga.
Estamos en un equilibrio dinámico. Se entra el sodio, se sale el potasio, y la bomba sodio-potasio restituye el potencial, y la bomba sodio-potasio trabaja. La bomba sodio-potasio trabaja turno 24 horas, 7x7, todos los días incansablemente y sin parar, todo con gasto de energía. Así que como ven, si yo tengo un movimiento iónico en reposo, bueno, con cuánta mayor razón tengo que admitir y aceptar, ¿verdad?, que también existe un movimiento iónico cuando nosotros tenemos un potencial local no propagado. Y, por supuesto, con todavía aún mayor razón, existe un movimiento iónico cuando tenemos un potencial de acción propiamente tal. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Estamos bien? ¿Me doy a entender? Sí. Sí, profe. Sí, entendió. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver cuál es el potencial, perdón, cuáles son los movimientos iónicos durante un potencial de acción, propiamente tal. ¿Ya? Entonces, primero, vamos a mirarlo en fijo, vamos a mencionarlo en fijo a través de este PowerPoint, ¿verdad? Vamos a ver cómo, mira, al revés. Aquí está dicho de manera genérica. ¿Ya? Aquí está dicho de manera genérica. Un potencial de acción, ya, un potencial de acción, se debe al movimiento principal, ¿no es cierto?, de dos iones, que son sodio y potasio. Entonces, vemos toda la parte toda la parte ascendente del potencial de acción que está acá. Bueno, primero que todo, esta figura completa, así hacia arriba y que luego baja, eso se le llama la espiga del potencial. A eso se le llama la espiga del potencial. Y nosotros identificamos partes en esa espiga del potencial. Aquí no está puesto ese nombre, pero yo lo voy a dar, ¿no es cierto? Y es el hecho que esta parte, oh my God, esta parte, creo que con este me va a ir mejor. Esta parte de aquí, ascendente, ¿no es cierto? Evidentemente, de acuerdo a esta imagen, se debe, como dice aquí, ve, ¿por qué me hace esto? Se supone que tú no me vayas a hacer esto. No. Me está haciendo trampa. Acá, esta parte se debe, como dice aquí, a la entrada de sodio. ¿Se fijan? Me está explicando el potencial de acción según cómo se mueven los iones. Eso me está explicando esta figura. Entonces, la parte de aquí, esta parte donde comienza el potencial de acción, se debe a la entrada de sodio. ¿Ya? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí eléctricamente hablando? Está ocurriendo, ¿no es cierto?, una despolarización de la membrana. Porque la membrana está aquí en menos 70, ¿ves? Menos 70. Entonces yo aplico un estímulo, ¿no es cierto?, llega a cierta intensidad y me provoca, ¿no es cierto?, que el menos 70 se pierda. El estímulo hace que se pierda menos 70, se hace más positivo, ¿ves? Menos 60, menos 50, menos 40, incluso pasa a cero y llega a ser positivo. Por eso que esta parte de la espiga del potencial, este lado de la espiga del potencial, se conoce como despolarización. Esa es la despolarización. Entonces, aquí arriba, en la cumbre, nosotros tenemos lo que se llama una repolarización inicial rápida, porque se pega una vuelta e inmediatamente se va hacia abajo, ¿ya? No pasa si cambio de pantalla, ¿ya? Si cambio de pantalla.
no pasa esto, fíjense, no pasa esto, no pasa que pase esto y, por ejemplo, podría ser esa una opción, podría ser esta otra opción. ¿Se fija? No, sino que se despolariza y hay entonces una repolarización inicial rápida. Enseguida empieza otra vez a devolverse al valor inicial. Entonces, esta parte de aquí se llama despolarización y esta parte de aquí, que es bastante abrupta, eso es una repolarización inicial rápida. ¿Ya? Y luego, evidentemente, que aquí tendríamos la repolarización. Entonces, eso mismo lo vamos a ver de nuevo en la imagen que estamos mirando recién. ¿Ok? Acá. ¿Ve? Entonces tenemos aquí, en el lado de acá, la despolarización. Aquí arriba tenemos la repolarización inicial rápida. Y aquí entonces tenemos la repolarización. Y fíjese lo que pasa. Fíjese lo que pasa. Cuando voy bajando la repolarización me doy cuenta que el potencial de membrana llegó más negativo que menos 70. Es decir, se hiperpolarizó. ¿Ya? Eso se dice como está ahí, hiperpolarización. Pero saben, también en el texto, a veces en el Ganon, dícese de ese segmento, este segmento que se hizo más negativo, dice post-hiperpolarización. ¿Ya? Post-hiperpolarización. ¿Ya? Pero es lo mismo, significa lo mismo. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir, cuando se da un estímulo, claramente lo que pasa, ya sabemos que se produce una entrada de iones que, como dice aquí, a la derecha se despolariza la membrana y por eso que se genera la espiga del potencial, donde tenemos entonces la despolarización propiamente tal, repolarización inicial rápida y la repolarización, llegando a una hiperpolarización. Y eso se debe entonces a eso, al movimiento de los canales de sodio y de potasio, lo cual está descrito aquí, ¿no es cierto?, diciéndome que cuando se aplica el estímulo se comienzan a abrir los canales de sodio. Luego me dice que cuando va entrando el sodio, fíjese que aquí ocurre algo simultáneo, ¿ya? Que ya lo voy a explicar a qué se debe, ¿ya? Ocurre aquí cuando va entrando el sodio, porque ya sabemos que esta fase de despolarización es porque entra el sodio, cuando va entrando, cuando va por aquí, ya aquí se abren los canales de potasio, ¿ya? Acá entonces se produce la repolarización inicial rápida, y aquí la repolarización es porque el potasio todavía sigue saliendo, eso es lo que me dice la imagen, sigue saliendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Primero voy a hacer algunas explicaciones aisladas y luego vamos a ver en el programa ese que se mueve como con videitos lo que está pasando. ¿Ya? Entonces voy a irme de nuevo a la pizarra, que creo que me va a servir más para esta etapa, y vamos avanzando. Entonces, nosotros tenemos el potencial de acción. Aquí tenemos entonces la despolarización, la repolarización rápida, la repolarización, y aquí tenemos la hiperpolarización. Entonces, bien, vamos haciendo el paralelo con los iones. ¿Por qué ocurre la despolarización? Bueno, porque entra, ¿no es cierto?, entra sodio. Bien, y aquí tengo una repolarización inicial rápida. Ok, ¿por qué se produce eso? ¿Qué hace que se provoque ese frenazo ahí? Hay un verdadero frenazo ahí. El sodio iba pero entusiasmado, entrando, y de repente dejó de entrar. ¿Qué fue lo que hizo que el sodio dejara de entrar? Dos cosas que explican entonces la repolarización inicial rápida. Ya, el sodio entra por los canales, ¿ya?
de sodio, de voltaje indudablemente, ¿ya? A ver, déjeme ver una cosita porque hay una cuestión que es diferente con el músculo cardíaco y quiero ver. Ya, ok, no es. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que cuando, mire, si esta es la membrana y este es el canal de sodio, cuando el sodio entra por el canal, el mismo estímulo de la entrada del sodio hace que el canal de sodio se vuelva a un estado refractario, que también se llama en el libro de inactivación. Refractario significa, ¿no es cierto?, en un español común y corriente, que no tiene la capacidad de responder. Está refractario. O sea, yo lo estimulo, yo le digo, oye, ya, pues trabaja, y no hace nada. Eso significa refractario, que es lo mismo que inactivación. Si yo le digo, oye, ya no estoy inactivado, no estoy trabajando. Entonces, eso explica, en parte, por qué el sodio deja de entrar. Porque una vez que el sodio entra por el canal de sodio se vuelve refractario, se inactiva. Permanece así algunos breves milésimas de segundo y después recién se vuelve a activar. Y por lo tanto ahí recién podría volver a trabajar. ¿Ya? Eso pasa. Entonces, una cosa que tiene que quedar claro acá es lo siguiente. ¿Qué cosa? Refractario e inactivación no es sinónimo de reposo. ¿Ya? No es que el canal de sodio se vaya a reposo. No, cuando el canal de sodio se va a reposo, está listo para volver a ser activado, puede volver a ser usado. Ya se fue a reposo. Está listo para volver a funcionar. Entonces, refractario o inactivado es distinto que reposo, por si acaso. Si usted me coloca, no, el sodio deja de entrar porque el canal se fue a reposo, está malo. Porque reposo no es lo mismo que estar refractario o inactivo. Eso que les quede sumamente claro. ¿Ok? Bien, esa es la primera cosa que me explica por qué se produce ese frenazo en la repolarización inicial rápida. Vamos a ver la segunda ahora. Y eso es fácil de entender cuando hacemos un plano cartesiano. ¿No es cierto? En un plano cartesiano, esto es negativo y este es positivo, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Entonces aquí yo tengo menos 70. Y ahí está entonces el potencial de reposo de la neurona. Yo aplico un estímulo. Y eso hace entonces, como hemos visto, que se provoque la entrada de sodio. Entonces, ve, empieza el sodio a entrar. Vamos a sobredibujar aquí mismo el potencial. El sodio va entrando, feliz de la vida. El sodio va feliz de la vida intentando, si para él fuera posible, llegar a lo que se llama su potencial de equilibrio. Potencial de equilibrio significa que es un punto donde yo tengo la misma cantidad de sodio a este lado de la membrana que a este otro. Y ese valor, si es que fuera posible, se alcanza a más 60 milivolts. ¿Ya? Eso nunca va a ser así. Eso va a ser así cuando uno se muere. Cuando uno se muere, el sodio se hace igual adentro que afuera. ¿Ya? Y alcanza el sodio su potencial de equilibrio, que se llama. Entonces, aquí el sodio, lo que está haciendo, va entrando, dice, ¡ay, qué bien, voy a llegar a más 60, más 60! Entonces, ¿qué pasa? Va entrando. Y llega y pasa acá. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjense, ¿qué pasó acá? Pasó que se introdujo en la zona donde está la carga positiva. Si yo lo llevo a la membrana, que es, ¿no es cierto?, inicialmente menos 70 y es negativa, significa que cuando el sodio entra, la membrana se hace positiva. Eso significa. Eso se dice técnicamente hablando, se invierte el potencial de membrana. Se invierte el potencial de membrana. Y entonces, el potencial de membrana se hace positivo. ¿Y cómo es el sodio? Positivo. Positivo con positivo se repele. Por eso
se produce, es la segunda cosa que me explica la repolarización inicial rápida. Cuando se produce la inversión del potencial de membrana, se hace positiva, la carga positiva rechaza al sodio porque positivo con positivo se repele. Esa es la segunda cosa que nos explica por qué se produce la repolarización inicial rápida. Punto 1, porque el canal de sodio se hace refractario, impidiendo que entre más sodio, porque el canal se hace refractario, se inactiva. Y segundo, porque al entrar el sodio se invierte el potencial de membrana, que era menos 70, se hace positivo, y positivo con positivo se repele. ¿Ya? Y, como dije, a este nivel, en paralelo, como a este nivel, se abren los canales de potasio. Ahora, una diferenciación final. Fíjense si es que me ven en la pantalla. La idea es esta. ¿Qué pasa con los canales de sodio? Los canales de sodio son súper rápidos. Entonces, el canal de sodio, cuando hay un potencial, cuando hay un estímulo, el canal de sodio se abre, inmediata y súper extra, pero rápidamente se va a un estado refractario e inactivo. Y después recién se va a reposo. O sea, súper rápido. ¿Ve? Está el canal de sodio, se abre y inmediatamente se va a refractario e inactivo. Ese es el comportamiento de los canales de sodio. ¿Cómo es el comportamiento de los canales de potasio? Todito lo contrario. El canal de potasio es de un mecanismo lento. Entonces, cuando se empieza a despolarizar la membrana, porque está entrando el sodio, se encienden todas las alertas en la membrana, en la célula, y dice, ¡hey, hey! Está entrando mucha carga positiva. Hay que sacar cargas positivas. Y la manera fácil de sacar cargas positivas es dejar salir potasio, porque hay más adentro que afuera. Esa es la manera más fácil de deshacerse de carga positiva. Entonces la célula le da la orden. Canales de potasio, ábranse. Y entonces, fíjense, el canal de potasio dice, ok, abriendo. Se abren lento. Y por eso entonces, que nosotros tenemos acá, ¿no es cierto? Porque se abrieron aquí, ¿se fijan? Entonces se empieza a abrir y empieza a salir, a salir, a salir, a salir. Y sigue saliendo, sigue saliendo. Toda esta curva significa que el potasio sigue saliendo. Cuando viene por acá, entonces, ya dice la célula, oye, ya, suficiente. O cierre los canales de potasio. Entonces el canal de potasio dice, ok, cerrando, y empieza a cerrar. Y por eso, como se cierra lento, tan lento como se abrió, por eso es que pasa esto. Por eso que el potencial de membrana se hace más negativo. ¿Por qué? Porque en el fondo salió más potasio del que debía de salir. ¿A qué se debe entonces la hiperpolarización? A la salida en exceso de potasio. A eso se debe la hiperpolarización. Una salida en exceso. Ok, ¿y por qué salió en exceso? Bueno, simple y sencillamente porque el comportamiento de los canales de potasio es lento. Por eso. No es como el de sodio. El de sodio se abre, se cierra inmediatamente, va a refractario inactivado y después recién se va a reposo. No se olviden que es distinto que reposo. ¿Ya? Eso también está, ese comportamiento del canal de sodio también está mostrado en la figura que yo les mostré hace un rato, voy a volver allá. Y no se olvide entonces que el canal de potasio es total y completamente diferente porque es muy lento para tanto abrir como para cerrar. Aquí en esta imagen justamente aparece arriba, ya ustedes pueden ver arriba, que me muestra el comportamiento de los canales de sodio. ¿Ven? Dice el canal está cerrado, después el canal se abre, está activo. Cuando está cerrado significa que equivale a reposo, ¿no es cierto? Y después dice B, cerrado, abierto, refractorio. Y después recién dice reactivado. Y fíjense, espérense un poquitito, déjenme correr acá algo que me está molestando para ver yo. Ustedes no lo ven, pero yo sí. Pucha, no me deja. Acá. Fíjense
¿Ve? La forma, fíjese, la forma del canal de sodio aquí, donde dice cerrado, es la misma que donde dice reactivado, ¿ve? Ahí está vuelto activado, está, entonces, como podríamos decir, en reposo, ¿no? Por eso le decía yo, ojo, que refractorio no es reposo, ¿ya? Y, bueno, aquí lo dice, ¿ve? En el número 3 de la gráfica dice los canales de sodio se hacen refractarios, por eso no penetra más sodio en la célula. Y aquí dice lo que acabo de explicar en el número 4, ¿ya? El potasio continúa saliendo de la célula, lo que hace que el potencial se vuelva a su valor de reposo. Y en 5 recién dice que los canales de potasio se cierran, pero no se cierran completamente. Por eso que dice en el número 6, el excedente de potasio extracelular se difunde. ¿Ve? La hiperpolarización es porque salió más potasio. Y cuando ya el potencial llegó al número 5, que empiezan a cerrarse definitivamente los canales de potasio, ahí es cuando recién se van a reposo los canales de sodio. ¿Ve? Ahí dice los canales de sodio se reactivan. Entonces, esto mismo que yo les he explicado paso a paso, poquito a poquito, despacito, lo vamos a ver ahora. Uy, ¿qué se me hizo? Espérense a ver. Se me borró el... Parece que lo chiqué. A ver, voy a tener que... No estoy compartiendo pantalla, ¿no? Acá está, por fin lo encontré. Estaba más escondido que no sé qué. Ok. Entonces, ahora, estimados, vamos a ver aquí todo lo que yo les expliqué pasito a pasito. Déjenme ver si es aquí. Acá está. ¿Ya? Aquí tenemos el gráfico entonces de potencial de acción. Aquí tenemos lo que se llama la espiga del potencial. Y me va a ir mostrando lo que pasa, cómo se genera cada parte del potencial, relacionándolo con los canales, tal como yo se los acabo de contar. ¿Ya? Ahí entonces dice que yo tengo menos 70, la línea recta, se aplica un estímulo y se produce potencial de acción. ¿Ve? Entonces, mire lo que pasa. ¿Ya? En café tenemos los canales de sodio y en verde los canales de potasio. ¿Estamos? Entonces, los dos tipos de canales que estamos viendo son dependientes de voltaje. ¿Ya? Por eso cuando se aplica el estímulo a la membrana, inmediatamente se activan estos canales porque son con compuertas de voltaje. Entonces, primero, indudablemente, bueno, ahí fíjese cómo me muestra cómo se abren y se cierran. Hizo el juego, no sé si lo alcanzaron a ver, lo vamos a repetir. Fíjense cómo se mueven los canales, mostrándome la diferencia entre cuando están cerrados a cuando están abiertos. Ya, ahora tienen que fijarse, miren fijamente los canales, porque van a ver cómo se mueven. Ahí, ¿ven? Miren, se abren, se cierran, ¿ven? Se abren, se cierran. Ahí me está mostrando la abertura de los canales. Entonces ahora lo va a relacionar con el potencial, ¿ve? Se genera potencial y mire, me dice que inmediatamente se abren los canales de sodio. Y entra. Y entonces ve, cuando va a la mitad, ahora dice que se abren los canales de potasio, ¿ve? Y ahora al llegar arriba dice que, mire, se bloquearon los canales de sodio. ¿Ve? Se hacen, dice, ¿ve? En el pic del potencial de acción, los canales de sodio se hacen refractorios. Eso dice en inglés. ¿Ya? Y no puede entrar más sodio, ¿ve? Sin embargo, ya se abrieron los de potasio, pero como ya sabemos que tiene un comportamiento lento, entonces se empieza a mover de a poquitito el potasio. Y luego, entonces, sigue, ¿ve? Siguen los canales de potasio abiertos y empiezan recién, cuando va a llegar abajo, a irse a cerrado. ¿Ve? Y en ese momento, entonces, ya
cuando los canales de potasio ya se empiezan a cerrar, los canales de sodio vuelven a estar operativos, ¿ve? ¿Se fija que se le quitó el refractorio a los de sodio? Y ahora entonces, al volver a pinchar yo, va a suceder todo de nuevo sin que yo lo detenga. Así que estén atentos, ¿ya? Sin que yo lo detenga, va a mostrar todo de nuevo. Va a mostrar el potencial de acción, va a mostrar la apertura del canal de sodio, va a mostrar cómo se van a refractorio, va a mostrar la apertura de los canales de potasio y después va a mostrar de nuevo cómo vuelven los de sodio a estar activos. ¿Listos? ¿Ven? Se produce potencial de acción, se abren los canales de sodio, después los de potasio se hacen refractarios y así, una y otra vez, ¿ven? Me lo va mostrando. Se abre canal se hace refractario y sale potasio y se vuelven a activar los canales de sodio. ¿Ve? Eso es lo que pasa y esos son los movimientos iónicos que ocurren entonces durante un potencial de acción. Todo completamente explicado. ¿Estamos? ¿Qué dice? Sí, profe. La batería se me está acabando la batería de la pizarra. Se me está acabando la batería de la pizarra. Bien. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Quedaron bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Entonces, como aunque lo entendieron, no deja de tener su grado de necesidad de comprensión, ¿no? Así que, para no saturarles tanto la cabeza, y ya que me di cuenta que me dejó de funcionar la pizarra, me está reclamando carga, voy a dejar la clase hasta aquí nomás. ¿Ok? Si no tienen más preguntas, entonces, lo dejo hasta acá. Entonces voy a dejar, a ver, vi potencial local, vi potencial de reposo, y vimos los movimientos iónicos durante el potencial de acción. Ya. Ok. Si no hay preguntas, consultas, interrogantes, entonces, mis queridos, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Que están bien. Yo les voy a subir, de aquí al sábado, yo les voy a subir el video con esto que vimos hoy día. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos. Chao. Vale. Ya, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, Chao. profe.